Ok, bienvenidos para todos. Buenas tardes, buenas noches. No sé dónde estén ustedes, pero hoy continuamos con el capítulo 9 en el libro La Educación. Estamos en el parte Una lección de amor. Qué hermoso esta parte. Y gracias a la hermana Daniela por tomar el estudio hoy. Entonces, Daniela, usted puede empezar con una palabra de oración. El tiempo es tuyo. Gracias. Perfecto. Gracias, Joshua. Es un placer para mí poder dirigir el estudio esta tarde y vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea Él nuestro Maestro. Así que inclinemos el rostro, vamos a orar. Amante y bondadoso Padre, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias por tanto amor que dejaste escrito en tu palabra para poder instruirnos y guiarnos a toda verdad. En esta hora queremos pedir que tú derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento y nos ayudes a aprender las lecciones de educación que necesitamos para poder educar a los más pequeñitos. Sobre todo, Señor, ayúdanos a reconocer cuáles son aquellas debilidades, aquellas fallas que nosotros mismos tenemos, para que podamos ser cada día más semejantes a ti, que podamos ser reflectores de ti hacia los niños. Gracias nuevamente por esta preciosa reunión. Gracias porque tú nos ayudas, nos enseñas y no nos dejas en tinieblas. Así que, por favor, sé tú nuestro maestro en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar en el libro donde yo estoy leyendo en la página 82. No sé qué página es la que ustedes tienen, pero es el capítulo 9 y estamos en la sección de una lección de amor. Voy a ir leyendo algunos párrafos y luego vamos a ir comentando. Comencemos. Jesús reprendió a sus discípulos, los amonestó y los previno, pero Juan, Pedro y sus hermanos no lo abandonaron. A pesar de los reproches, decidieron quedarse con Jesús y el Salvador no se apartó de ellos a causa de sus errores. Él toma a los hombres como son, con todas sus faltas y debilidades, y los prepara para su servicio si están dispuestos a ser disciplinados e instruidos. Pero hubo entre los 12 uno al cual Cristo, casi hasta el fin de su obra, no le dirigió claramente ningún reproche. Quiero hacer una pausa aquí. Me llama la atención cómo Jesús fue capaz de llegar a cada uno de sus discípulos. Ellos eran tan diferentes como lo son cada niño en un hogar. Yo tengo, mi hermana mayor está aquí conectada, tenemos un hermano menor y los tres somos totalmente diferentes. En algunas cosas somos muy similares, pero en la mayoría somos tres mundos. Y nuestros padres han tenido que saber cómo tratar con cada uno de nosotros. Y es que la reeducación de los niños debe personalizarse. El trato que tú le das a cada uno no puede ser general, porque todos somos diferentes. Y debes estar dispuesto a disciplinar e instruir a tus hijos, ¿no? Así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Si quieren ir comentando, también pueden levantar su manita ahí para ir comentando. Yo me emociono mucho, pero voy a tratar de ceñirme al libro. Sigamos leyendo. Con Judas se introdujo entre los discípulos un espíritu de contienda. Al asociarse con Jesús, había respondido a la atracción de su carácter y su vida. Había deseado sinceramente que se operara en él un cambio y había tenido la esperanza de experimentarlo por medio de la unión con Jesús. Pero este deseo no prevaleció. Lo dominaba la esperanza del beneficio egoísta que alcanzaría en el reino mundano que él esperaba que Cristo iba a fundar. Aunque reconocía el poder divino del amor de Cristo, Judas no se entregó a su supremacía. Siguió alentando su criterio y sus propias opiniones. Su tendencia a criticar y condenar los motivos y las acciones de Cristo, que a menudo estaban muy por encima de su comprensión, estimulaban su duda y su desaprobación,
y compartía sus ambiciones y dudas con los discípulos. Muchas de las disputas provocadas por el afán de supremacía, gran parte del descontento manifestado hacia los métodos de Cristo, tenían su origen en Judas. Vamos a hacer otra pausa aquí. Algo que me llamó a mí la atención es el deseo sincero que tenía Judas. No sé ustedes si han visto entre sus hijos o entre alguien cercano que tienen un deseo genuino de cambiar y no saben cómo hacerlo. Saben que si se conectan con Jesús, sus vidas podrían ser diferentes, pero no saben cómo conectarse. Especialmente los niños no saben cómo hacerlo. Son los padres los que los ayudan en ese cambio, en esa transformación al contemplar a Cristo. Y lo contemplan a través de los padres. Son la cara que ellos tienen hacia el Padre. Y es triste darnos cuenta que Judas era el que causaba la mayor parte de los problemas. Yo no sé, no soy madre, lo aclaro. Tengo 4 preciosos sobrinos y ahí estoy viendo a una en la cámara. Pero veo cómo los 4 son tan diferentes entre ellos y cómo una pequeña cosita puede causar contienda y algún desánimo o problemas entre ellos. Pero aún así, Cristo no se rindió con Judas, siguió insistiendo y siguió tratándolo de manera especial, diferente, todo con el afán de poder salvarlo. No sé si alguno tiene algún comentario hasta acá. ¿No? Bueno, continuamos. Jesús, al comprender que la oposición solamente lo endurecería, está hablando de Judas, se abstuvo de provocar un conflicto directo. Trató de curar su egoísmo por medio del contacto con su propio amor abnegado. En su enseñanza desarrolló principios que tendían a desarraigar las ambiciones egoístas del discípulo. Así le dio una lección tras otra, y más de una vez Judas se dio cuenta de que se había desenmascarado su carácter y se había señalado su pecado, pero no quiso ceder. Otra pausa aquí. Es importante que comprendamos el carácter, temperamento, talentos y dones de cada uno de los niños para saber cómo educarlos. Si Dios tiene un plan personalizado con nosotros, yo siempre se lo digo a las chicas de mi club de oración, Dios tiene un plan personalizado para ti. ¿Cuánto más los padres deben personalizar el trato y la enseñanza que tienen con sus hijos? Y debemos recordar, como dice aquí, solo el amor abnegado. El amor abnegado puede curar cualquier defecto de carácter. Y ese amor abnegado es el amor que Cristo Jesús demostró en todo momento. Esa debe ser la base y el fundamento de la verdadera educación en los hogares. El amor abnegado. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, hermanita, yo quiero comentar algo. Hermana Rosita. Cuando dice que Jesús en su enseñanza con Judas desarrolló principios que tendían a desarraigar las ambiciones egoístas del discípulo, pues utiliza el mismo método con cada uno de nosotros, porque para poder enseñar a nuestros hijos, primero nosotros tenemos que quitarnos esa coraza que tenemos de egoísmo. Y el Señor, cuando nos conectamos con Él, cuando leemos su palabra diario, Él poco a poco nos hace comprender que nos quitemos todas esas actitudes egoístas humanas, propias de los humanos, porque de lo contrario no voy a tener todo el acceso a las enseñanzas de Él, a su amor. Y si los padres no nos desprendemos totalmente de ese egoísmo, no arrancamos ese egoísmo, difícilmente los hijos van a poder convencerse de lo contrario. Por decir, solamente en el momento de servir la mesa, siempre, o bueno, la mayor parte de las veces,
la persona que sirve se pone lo mejor. Se pone más cantidad o se pone la mayor calidad. Y eso es una cosa que está arraigado en nuestra mente, hermanos. Siempre queremos para nosotros lo mejor, el mejor puesto, o si vamos a suponer le pongo 5 uvas a cada plato, yo digo, no, pero yo me pongo 6. Un ejemplo estoy dando. Y eso nos ha hecho la falsa educación. Esa actitud que tenemos, o que primero yo, lo primero para mí, aunque aparentemente digamos en familia, no, es que todos tenemos que ser iguales, etc. Tenemos que trabajar bastante, hermanos, bastante ni siquiera sería desaprender, sino en arrancar por completo todas esas actitudes negativas. ¿Por qué? Porque nuestros hijos aprenden a través de la contemplación. Y cuando ven en nosotros eso, entonces difícilmente ellos van a poder aprender lo que Jesús dice. Por eso es que el libro de la educación dice que los maestros, que en este caso son los padres, deben estar bien preparados para poder hacer el trabajo de educarnos. Y mucho menos, imagínense, que nosotros pongamos en manos de terceras personas, en alguien que dice que es profesor, que es titulado, y yo lo pongo en manos de él. Si yo mismo no sé cómo vencer mi egoísmo, ¿cómo voy a poner a mis hijos en manos de otras personas que yo ni siquiera los conozco? Y por eso es que nuestros hijos rápido se dejan influenciar por aquellas personas, y nuestro trabajo en casa es cada vez más difícil, más difícil, más difícil. Y eso es lo que le pasó a Judas. Él quiso, el Señor quiso enseñarle, quiso que deje por completo ese egoísmo. Pero como usted lo dijo, hermana Daniela, él tenía, dice, de todo corazón él quería cambiar, pero le venció sus actitudes, prevalecieron sus actitudes que tenía de por vida. Y miren en qué terminó Judas. Entonces, en un momento, ¿cuántos de nosotros seremos Judas? ¿Cuántos de nosotros? Y tendríamos que pedirle con clamor y con temor al Señor que nos quite, porque somos, como dice la Biblia, somos trapos de inmundicia. Y cuando nos catalogamos así, ahí es que tenemos que caer de rodillas y decir, Señor, cámbiame, porque si no, yo, ¿cómo voy a poder educar a mis hijos? Amén. Gracias, hermana Rosita. Y creo que lo hemos dicho en otras ocasiones. Es necesario que nosotros primero unamos nuestros corazones al de Cristo, porque va a ser la única manera de unir los corazones de nuestros hijos a Él también y a nosotros. Es la única manera. Cuando nosotros fallamos en unirnos a Cristo y en unir a nuestros hijos a Cristo, vemos los resultados que podemos leer en Judas. Y ahora vamos a la siguiente sección, la caída de Judas. Él estaba con Jesús, o sea, Judas caminó con Jesús 3 años y medio, tuvo el mismo tiempo que los otros discípulos, pero falló en unir su corazón a Cristo, en entregarse a Cristo. Y vemos estos resultados lamentables que podemos llegar a ver en nuestros hijos, y nosotros también fallamos en hacerlo. Continuemos leyendo. Al resistir a las súplicas de la gracia, el impulso del mal triunfó finalmente. Judas, enojado por una velada reprensión y desesperado al ver desmoronarse sus sueños ambiciosos, entregó su alma al demonio de la avaricia y decidió traicionar a su maestro. Salió del aposento donde se celebró la Pascua, del gozo de la presencia de Cristo y de la luz de la esperanza inmortal, para realizar su perversa obra a las tinieblas exteriores donde no había esperanza. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Sin embargo, sabiéndolo todo, no había negado ningún pedido de gracia ni don de amor. Al ver el peligro de Judas, lo había acercado a sí mismo y lo había introducido en el círculo íntimo de sus discípulos escogidos y de confianza. Día tras día, cuando la carga que oprimía su corazón resultaba más pesada, había soportado el dolor que le producía el permanente contacto con esa personalidad terca, suspicaz, sombría.
había vigilado y trabajado para contrarrestar entre sus discípulos ese antagonismo constante, secreto y sutil. Y todo eso para que no faltara ninguna influencia salvadora a esa alma en peligro. Vamos a hacer una pausa aquí. Jesús no escatimó ningún esfuerzo, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, que Judas lo iba a vender, aún sabiendo los posibles resultados en Judas, él no le negó ningún pedido de gracia. No sé ustedes, pero hay padres que cuando ven una ovejita negra en su redil, le tratan de manera diferente, lo tratan como que no hay esperanza y es que nunca va a cambiar. ¿Para qué tomarme la molestia siquiera de intentar algo diferente? ¿Cuánto peligro hay en esa actitud? Y debemos aprender de Jesús. No todos los hijos aprenden igual. Todos los niños van a un ritmo diferente también. Debemos ser pacientes y enseñar con amor abnegado y poder pincelar el carácter de Cristo en ellos. No sé si alguien tiene algún comentario referente a esto. ¿No? Ok. Continuemos leyendo entonces. Vamos por el cuarto párrafo. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, porque fuerte es como la muerte el amor. Con respecto a Judas, la obra de amor de Cristo fue inútil. No ocurrió lo mismo con sus condiscípulos. Para ellos fue una lección cuya influencia duró toda la vida. Su ejemplo de ternura y paciencia, siempre modeló su trato con los tentados y descarriados. Hubo además otras lecciones. Cuando los 12 fueron ordenados, los discípulos deseaban ardientemente que Judas formara parte del grupo y habían considerado su llegada como un suceso promisorio para el grupo apostólico. Había estado en contacto con el mundo más que ellos. Era un hombre de buenos modales, perspicaz, con capacidad administrativa, y como él mismo tenía un elevado concepto de sus propias cualidades, había inducido a los discípulos a que tuvieran la misma opinión sobre él. Pero los métodos que deseaba introducir en la obra de Cristo se basaban en principios mundanos y estaban de acuerdo con el proceder del mundo. Su fin era alcanzar honores y reconocimientos mundanos y el reino de este mundo. La manifestación de esas ambiciones en la vida de Judas ayudó a los discípulos a establecer el contraste que existe entre el principio del engrandecimiento propio y el de la humildad y la abnegación de Cristo. Es decir, el principio del reino espiritual. En el destino de Judas vieron el fin que conduce al servicio de sí mismo. Otra pausa aquí. Creo que este párrafo es bastante poderoso y hay muchísimas cosas que discutir al respecto. Pero es que de verdad hay que cuidar el ejemplo que les damos a los niños, a nuestros hijos. Los métodos mundanos no los van a preparar para el reino de los cielos. Es así de sencillo. La apariencia de piedad, de el engrandecimiento propio, no es saludable. Y debemos cuidar que nuestros hijos no cultiven ese sentimiento de yo soy mejor y de alabanza. Un verdadero desarrollo del carácter está basado en nuestra relación con Cristo. Por eso nos dice aquí principios de la humildad y la abnegación de Cristo, que es el principio del reino espiritual. Pero si yo como madre, como padre, no lo entiendo y no me someto a Cristo, ¿cómo voy a ayudar a que mis hijos se sometan a Cristo también? Todo empieza por nosotros. Si ya los niños están grandes, pues todavía hay un trabajo que hacer. No está todo perdido, pero debemos someternos a Cristo. No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a este párrafo. Buenas tardes. Hermano Walter. Muy buenas tardes. A lo que yo escuchaba la lectura de la caída de Judas, ¿no? Y la segunda parte que usted leyó, hermana, me hizo acordar que bueno, o sea, muchas veces nuestros padres mismos nos dicen, siéntete orgulloso, ¿no? Que mira, cuánto has escalado, cuánto has logrado.
y ponemos en primer lugar siempre los estudios delante, ¿no? O sea, yo soy esto, mi profesión, yo me la he ganado, me he esforzado, tengo esto en base a mis estudios, me he quemado la pestaña y nos hace olvidar de las cosas, que hay cosas más importantes que un cristiano las conoce. Ahorita, por ejemplo, mire, Dios no le cierra la puerta a ninguno, sea humilde, sea no preparado o sea un profesional en cualquier ramo de la vida. Lo que Dios quiere es un corazón humilde, ¿no? Y eso es lo que le faltó a Judas, como nos puede pasar tal vez a nosotros también. De pronto, mi orgullo, porque yo tengo mi profesión, tengo mi trabajo, me cierra las puertas en las cosas espirituales, en las cosas que puedo hacer, ayudando en el terreno o en el camino para la salvación. Y a veces me pongo, ¿no?, en su lugar, que es bien difícil, solamente si nosotros le abrimos la puerta a ese Dios maravilloso para que nos haga humildes, porque si nosotros estamos solamente rodeados de personas digamos, que no conocen a Cristo, es muy difícilmente que, digamos, vamos a caer como Judas, vamos a ser tentados y no nos vamos a arrepentir, sino solamente cada momento vamos a estar sintiendo remordimiento, pero vuelvo a caer. Entonces, mm, por más profesión que yo tenga y me pierda, no me sirve de nada. Lo que ahorita puede captar. Amén. Gracias, hermano Walter. ¿Alguien más quiere comentar algo? Estaba pensando yo que el hecho que Judas quería ayudar a Cristo, pero tomó los métodos del mundo para ayudar al reino de Dios. Y muchas veces creo que nosotros estamos haciendo lo mismo, tomando los métodos del mundo para alcanzar las metas de Cristo y no se funciona eso. No podemos, como dijiste, no podemos tomar los métodos del mundo en la verdadera educación. Es un ejemplo, pero hay muchas otras situaciones donde podemos tomar los métodos del mundo para alcanzar o para ayudar a Cristo y no se funciona eso. Así es, nunca funciona. No importa el ámbito donde lo apliquemos, los métodos del mundo, en verdad, no funcionan. Y los resultados cuando nos apoyamos en eso son lamentables. Y los podemos sufrir muy de cerca y en carne propia. Hermanitos, por eso es que la conversación que tuvo el maestro con Nicodemo, y que Nicodemo también era un maestro muy reconocido en la parte del mundo, ¿no? Le dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, aquello que sembraron nuestros padres, que nos dieron la educación, entre comillas, que tenemos los títulos, que tenemos los cargos, que tenemos posibilidades de vida, etcétera, nos impide alcanzar el reino de los cielos porque tenemos el corazón bien sometido a aquello. Y tenemos que con mucha humildad, como decía el hermano Walter, con mucha sencillez, decirle, Señor, aquí me tienes, Señor, y permite que mi corazón cambie completamente, que me quite este amor a mí mismo, a lo que yo soy, a lo que yo he alcanzado, sino que me sienta el ser más simple de la vida para que yo pueda ser alcanzado por ti. Y eso, hermanitos, yo estoy segura que se lo consigue solamente con la conexión con Jesús, con la conexión diaria, con la lectura diaria, hermanos, con oración diaria. Ahora mismo yo creo que todos podemos ver, a mí me da tanta tristeza ver a nuestro alrededor cómo la gente gasta y compra regalos y se endeuda y todo porque es que no sabe todo lo que va a pasar y no sabe que
que eso de nada nos sirve. Hoy gastamos eso, mañana estamos peor, y por desconocimiento, hermanos. Realmente el grupo que está aquí debemos sentir muy, muy honrados de que Jesús nos ha llamado y que por gracia estamos recibiendo sus enseñanzas. Debería quedar grabado en nuestro corazón esto e ir poco a poco, sacándonos todo lo malo que el mundo o la educación falsa abrigó en nuestro corazón. Amén. Gracias, hermana Rosita. Vamos a continuar leyendo. Finalmente, la misión de Cristo cumplió su propósito con estos discípulos. Poco a poco, su ejemplo y sus lecciones de abnegación amoldaron sus caracteres. Su muerte destruyó su esperanza de grandeza humana, mundana. La caída de Pedro, la apostasía de Judas, su propio fracaso al abandonar a Cristo cuando estaba en angustia y peligro, hicieron desaparecer su confianza propia. Vieron su debilidad, vieron algo de la grandeza de la obra que les había sido encomendada, sintieron la necesidad de que el Maestro guiara cada uno de sus pasos. Sabían que ya no estaría con ellos su presencia personal y reconocieron como nunca antes el valor de las oportunidades que habían tenido al andar y hablar con el enviado de Dios. No habían apreciado ni comprendido muchas de sus lecciones en el momento cuando se las habían dado. Anhelaban recordarlas, volver a oír sus palabras. Con mucho gozo recordaban la promesa. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que tiene el Padre es mío. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Los discípulos habían visto ascender a Cristo cuando estaba entre ellos en el Monte de los Olivos, y mientras el cielo los recibía, recordaron la promesa que les había hecho al partir. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabían que su amor aún los acompañaba. Sabían que tenían un representante, un abogado ante el trono de Dios. Presentaban sus peticiones en el nombre de Jesús, repitiendo la promesa. Todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Aquí haré otra pausa. Mis queridos padres y madres aquí presentes, cuida la influencia que tienes sobre tus hijos. Lo que les enseñas no es solo con palabras, es también con tus acciones. El día de mañana, cuando crezcan y se deban marchar de casa, lo que aprendieron en tu compañía es lo que los acompañará por el resto de sus vidas. Es lo que van a atesorar. Así que, ¿los estás guiando a Cristo? ¿Les estás mostrando el carácter de Cristo en ti? Cuando fallan, ¿los reprendes e instruyes con amor? ¿O le remarcas sus errores con un yo te lo dije, te lo advertí? Debemos cuidar nuestra influencia. En mi caso, yo le agradezco a Dios porque tengo un padre maravilloso. Yo le digo mi amor. Él es mi amorcito. En muchas ocasiones me he ido de casa a vivir a otros países. Me ha tocado viajar. Y si hay algo que siempre me acompaña son sus consejos. Mi hermana está aquí y cada vez que algo nos pasa, algo sucede en nuestra vida, necesitamos un consejo, vamos a él. Y él siempre nos hace la pregunta, ¿dónde está Jesús ahora? Siempre pone nuestros ojos en Cristo. Y no solo con sus palabras, también con sus acciones. Y creo que por eso mi hermana y yo tenemos la plena confianza de ir con mi papá por cualquier cosa que necesitemos, sin importar cuán tonto sea o cuán pequeño sea la situación. Pero él ha sabido representar el carácter de Cristo y moldearlo en nosotras, con su ejemplo, más que con sus palabras. Y cada vez que nos vamos de casa son sus consejos que nos ha dado en el pasado y los que nos siguen dando, lo que nos mantienen conectadas a Cristo, siempre yendo hacia adelante, siempre perseverando en la fe, porque para Él eso es lo más importante, nuestra salvación. Así que, ¿cuál es la influencia que tenemos sobre nuestros hijos? ¿Qué es lo que los acompañará el día de mañana cuando ya no estén a tu lado? ¿Hacia dónde los estás dirigiendo ahora?
porque donde tú estés apuntándoles ahora, es a donde ellos llegarán. Y si tú no apuntas hacia el cielo, no van a llegar ahí, probablemente. Así que cuidemos nuestra influencia delante de ellos. ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, hermano Walter. Uno valora a un amigo. La amistad es hermosa, ¿no? Cuando uno tiene un amigo a quien le puede contar sus cosas, confiar, ¿no? Y cuando ya no está ese amigo, uno lo recuerda por las cosas que uno tal vez quiere conversar, ya no lo tiene. ¿Cuánto más, o sea, mire los discípulos, a Jesús? Y para uno el mejor amigo es Jesús. Uno extraña, o sea, a quién a uno le puede confiar y contar sus cosas. Esta es la enseñanza que ahorita que yo le escucho en esta lectura. El mejor amigo es Jesús, y a quien nosotros podemos sin ningún recelo, sin ningún temor, contarle todo lo que nos está pasando. Y yo he sentido, como dice la hermana Rosa, ¿no? A veces uno tiene que buscarlo en lo más íntimo, ¿no? De pronto en un momento donde uno pueda sentir que estoy siendo escuchado. A veces yo me levanto de madrugada con mi esposa y oramos. Entonces uno siente que hay una comunión y uno se levanta más liviano, sintiendo que mi oración ha sido escuchada. Entonces, Él es nuestro mejor amigo, a Él es quien le cuento todo lo que me pasa y lo que de pronto yo necesito. Gracias. Amén. Gracias, hermano Walter. Así es, Jesús es nuestro mejor amigo. Y cuando los niños están pequeños debemos enseñarles a que Jesús es su mejor amigo a través de la relación también que tienen con los padres, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Ok, seguimos leyendo entonces. Levantaban cada vez más en alto la mano de la fe, con este poderoso argumento. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fiel a su promesa, el ser divino exaltado en las cortes celestiales impartió algo de su plenitud a sus seguidores en la tierra. Su entronización a la diestra de Dios fue manifestada por el derramamiento del Espíritu sobre sus discípulos. Gracias a la obra de Cristo, los discípulos sintieron su necesidad del Espíritu debido a la enseñanza del Espíritu. Recibieron su preparación final y salieron a completar la obra de sus vidas. Dejaron de ser ignorantes e incultos. Dejaron de ser un conjunto de unidades independientes o de elementos discordantes y antagónicos. Dejaron de poner sus esperanzas en las grandezas mundanas. Eran unánimes, de un mismo corazón y una misma alma. Cristo ocupaba sus pensamientos. El progreso de su reino era la meta que tenían. Tanto en mente como en carácter se habían asemejado a su maestro. Y los hombres reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a hacer otra pausa aquí ya que tenemos tiempo. Me encanta cómo dice que estaban unánimes, con un mismo corazón y un mismo alma. Esto suena a una familia, ¿no creen? ¿No deberían ser así las familias, unánimes, en un mismo propósito, con un mismo sentir? Fue un trabajo constante el que Jesús tuvo con sus discípulos para que llegaran a este punto. Hasta antes de que Jesús muriera, eran elementos discordantes y antagónicos los discípulos, me parece a mí. Después de que Jesús murió y realmente entendieron la misión del Mesías y cuál era la misión que ellos ahora tenían, estaban unánimes. Jesús no vio los resultados mientras vivía aquí en la tierra, pero Él sembró esas semillas y cuando ya estuvo en el cielo y les envió a su Santo Espíritu, vio florecer esas semillas que había Él sembrado en sus corazones. Llegaron a tener un mismo propósito. Cristo ocupaba sus pensamientos. Eso es algo maravilloso.
porque es el trabajo que también los padres tienen con los hijos, de sembrar con paciencia esas semillas. Quizás mientras estén creciendo bajo tu vista, no logres ver esos frutos, pero cuando se vayan de casa, podrás ver florecer eso que con tanta paciencia y amor abnegado has sembrado en sus corazones. Por eso la importancia de la influencia, del ejemplo que como padre les damos a los niños, de cómo los estamos educando, sobre todo educando para el reino de los cielos. Tanto en mente como en carácter se habían asemejado a su maestro. Y esa es la meta. Aquí en la tierra la meta es asemejarnos al carácter de Cristo para hacer la obra que Él nos ha pedido que hagamos. Y esa meta, el cumplir ese objetivo, nos va a llevar al cielo, como familia, sin dejar a nadie atrás, sin que ningún Judas chiquito se quede aquí en la tierra. Que todos vayamos unánimes al cielo. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? Lo siento, es que yo me emociono. Esto me encanta. ¿Alguien quiere comentar algo? Muy hermosa esta última frase del último versículo que usted leyó. Reconocían que habían estado con Jesús. Imagínense, hermanos, cuando nosotros alcancemos este nivel, que solamente con vernos, ellos saben que nosotros estamos conectados con Jesús. Nuestro carácter, nuestra delicadeza, nuestro semblante, nuestra cortesía, nuestra simplicidad, ¿ya? Sin enojos, la forma de tratar. Es allá lo que, como dice la hermana Daniela, es allá que nosotros debemos mirar, visualizarnos, allá tenemos que llegar. Y lógicamente que si nosotros alcanzamos eso, nuestros hijos también alcanzarán, porque ya sabemos que en todo se da la ley de la contemplación, hermanos, y eso es clave para alcanzar esto. Amén. Así es, hermana Rosita, gracias. La ley de la contemplación, eso me gusta. ¿Alguien más? Ok, sigamos leyendo entonces. Hubo entonces una revelación de la gloria de Cristo, tal como nunca antes había sido vista por el hombre. Multitudes que habían denigrado su nombre y despreciado su poder, confesaron entonces que eran discípulos del crucificado. Gracias a la cooperación del Espíritu Divino, las labores de los hombres humildes a quienes Cristo había escogido conmovieron al mundo. En una generación, el Evangelio llegó a toda nación que existía bajo el cielo. Qué precioso. La cooperación del Espíritu Divino con el esfuerzo humano. Cristo ha encargado al mismo Espíritu que envió en su lugar como instructor de sus colaboradores para que sea el instructor de sus colaboradores de la actualidad. Le hace de papá y mamá. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa. La presencia del mismo guía en la obra educativa de nuestros días producirá los mismos resultados que en la antigüedad. A este fin tiene la verdadera educación. Esta es la obra que Dios quiere que se lleve a cabo. Qué precioso. ¿Quieren ver los mismos resultados de la antigüedad hoy en sus familias, en sus iglesias, sus comunidades? Es sencillo. Debemos conectarnos con Cristo, reflejar a Cristo en nuestros hogares, para que nuestros hijos puedan reflejarlo a Él también, con la misma fidelidad y amor con que los padres lo hacen. Este es el final de este capítulo. Hasta aquí vamos a leer hoy, ¿cierto, Yashua? Y el capítulo 10 creo que será ya para el otro año, hasta en enero. No sé si tienen algún comentario más. Sí, todavía tenemos tiempo. Si alguien tiene un comentario. Sí, cuando indica aquí, hermanos, y nos hace, como decir, nos da esperanzas en el penúltimo párrafo, que el mismo Espíritu que envió como instructor de sus discípulos, de sus colaboradores de esa época, el mismo Espíritu, hermanos, nos manda ahora a nosotros.
cuando las tareas cotidianas, especialmente a mamá, que es la persona que está a cargo más permanentemente con sus hijos, se le vuelven un agobio, ya un momento ya no se sabe qué hacer con los hijos, porque muestran el carácter de Judas, la tirantez, los celos, el antagonismo. Entonces, ahí, hermanitos, debemos recordarnos de estas palabras, que el mismo Espíritu que envió a los colaboradores, y ya sabemos cómo cambió el carácter, ya hemos leído, cómo cambió el carácter de Juan, cómo cambió el carácter de Pedro, cómo cambió el carácter de todos. Entonces, en esas relaciones tensas que en ocasiones se nos presentan en los hogares, ahí, hermanitos, Señor, tú ayúdame. Si es que tienes que llorar, llora. Señor, yo ya no sé qué hacer con mis hijos. Señor, enséñeme, por favor, enséñeme. Vamos a nuestro aposento, a donde sea que nosotros tengamos una relación tan estrecha con el Señor. Y hermanitos, yo creo que todos hemos experimentado. Tú terminas de conversar con el Señor y te da una paz, hermanos, pero una paz que solo la da el Señor. Y cuando tú regresas al escenario de que estabas con tus hijos, tú no sabes qué pasó, pero todo se arregló. Y es porque el Santo Espíritu que estaba colaborando con los discípulos de aquella época, como ahora nos pide a nosotros que seamos colaboradores en el fin del tiempo, colaboradores en la verdadera educación, porque la verdadera educación es en casa, la verdadera educación es en conexión directa de padres e hijos. El Santo Espíritu, mis hermanos, nos va a enseñar cómo proceder, qué hacer, cómo seguir, cómo continuar, cómo hago con mis hijos al día siguiente. Así que no podemos sentirnos solos, no. El Santo Espíritu estará, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no estamos solitos. Que no nos pase como cuando Jacob estuvo en esa noche tan tenebrosa y él, pese a que había un ejército de ángeles, él se sentía solo. Que no nos pase así a nosotros. En ese momento de agobio que les digo que a todo mundo le sucede. Entonces decir, no, Señor, aquí estás tú. Señor, no permitas que el enemigo se apodere de mi carácter, no permitas que yo actúe con esa tirantez, con eso que el enemigo quiere provocarme. Y todo se vuelve a favor de nosotros. Eso es hermoso, hermanos. No nos podemos sentir solitos. Y tenemos una tarea muy difícil, porque el enemigo ha avanzado tanto, que ahora, pues, especialmente cuando los hijos ya están jóvenes, ya no quieren conocer de Cristo, pero si tú le pides el Espíritu, que es el mismo de esa época, tus hijos volverán a ti. Por eso, pues bien claramente la Biblia dice, ¿no?, que el corazón de los padres se llegará a los hijos y el de los hijos a los padres. Amén. Gracias, hermana Rosita. Hermana, el carácter es, digamos, es uno de nuestros enemigos como humanos, ¿no? Es tan difícil a veces el carácter, poderlo moldear. Lleva un proceso. A veces uno tiene que humillarse, hermano o hermana, incluso hasta llorar, porque a veces uno lastima con su carácter a otras personas sin querer. Yo me reconozco que mi debilidad ha sido uno de mi carácter. Yo lucho con mi carácter, yo ruego al Señor por mi carácter. Y como decía, ¿cómo lo reconocen? Un cristiano corajiento, no me van a reconocer que yo soy un cristiano, ¿no? ¿Cómo lo reconocían a los discípulos? Por su manera de pronto de hablar, por su manera de caminar, porque cuando uno, y cómo yo quiero que me reconozcan como cristiano, entonces ser más abnegado a su palabra, estudiar. Yo a veces le digo a mi esposa, en verdad, que yo creo que yo tengo de adventista, ya creo como 10 años, pero los últimos 4 años
me siento como un verdadero adventista porque empezaba a estudiar como de verdad, o sea, poniendo en primer lugar siempre a Dios, o sea, a veces si yo, como ejemplo, si yo cojo, yo en mi trabajo, eh, yo trabajo por teletrabajo, y si yo hago primero mi trabajo, y yo en el día algo me pasa, en el día me están presionando, tal cosa, pero si yo pongo en primer lugar a Dios, voy a orar, voy a leer su palabra, voy a leer algún espíritu de profecía, ¿no? Oiga, parece mentira que hasta Dios me da tiempo, no me molestan, no me presionan. O sea, uno siempre tiene que darle el primer lugar a Dios. Y entonces, y ahí uno puede irse dando cuenta, ¿no? Cómo Dios va puliendo este carácter. Y yo no lo digo, ¿no? A veces ya otras personas van viendo el cambio. Yo estoy agradecido con Dios porque yo nunca pensaba, o sea, uno a veces tiene que humillarse, uno a veces le da vergüenza, ¿no? Decir, yo me tengo que humillar porque si no, yo quiero como tener esa promesa. Yo quiero ir al cielo, pero no solo yo quiero también que ustedes, que aquellos quienes yo les hablo, también yo quiero que vayan al cielo. Entonces, esa promesa que dice que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida es lo que me da fuerza cuando estoy triste, de pronto me pasó algo y me llena, me fortalece, me conforta para enfrentar este mundo que es duro, más que todo con nosotros que tenemos esta creencia. Gracias, hermano. Gracias, hermano Walter. Hermana Tania tiene la manita levantada. Hola, buenas noches a todos o tardes. Sí, miren, yo tengo una, no acotación o aporte, más bien sería una pregunta acerca de cómo, no puedo quitar mi cámara, perdón, estoy tratando y no, ya. Por ejemplo, ahorita que mencionó el hermanito que nosotros tenemos que trabajar mucho nuestro carácter y quizá los que ya hemos practicado la verdadera educación en casa a poco, y a mí en lo particular, a mí me da un tipo de angustia por los demás niños, porque yo soy maestra, pero me he dado cuenta que todo lo que aprendí no nada tiene que ver con la verdadera educación, pero ahora que la conozco, me da un poco de angustia con los amiguitos de mi hijo, con los niños de la iglesia. ¿Cuál sería la mejor manera para incorporar o implementar la verdadera educación en la iglesia? Yo sé que en Uchee Pines hay Sabbath School general, pero ¿cómo pudiéramos nosotros implementarlo y ir más allá de nuestro hogar para que otros hogares se beneficien? Por ejemplo, la iglesia en general. Mi iglesia, porque me abrieron las puertas, no entienden bien todo esto, pero me abrieron las puertas, pero no sé cómo iniciarlo. ¿Alguien tiene una idea? Estoy pensando en el... Déjeme buscar. Aquí es. Sobre el ejemplo. Ahí, no está. Perdón. Aquí está. Así. El ejemplo de la familia. Creo es importante que reconocemos que nuestra familia misma puede ser el ejemplo y el impulso para ayudar a otros a entender y aplicar a la verdadera educación. Dice, creo que muchos de nosotros ya sabemos esa cita, pero dice la mayor evidencia del poder del cristianismo que se pueda presentar al mundo es una familia bien ordenada y disciplinada. Entonces, la verdadera educación ejemplificado en la familia puede ser la mayor ejemplo que podemos presentar al mundo.
del poder de la verdadera educación. Y creo que tenemos que empezar con eso. Si queremos alcanzar a nuestras iglesias con la verdadera educación, debemos empezar con nuestras familias. Ok, gracias. Pero hay más, obviamente. Sí. Sí. ¿Alguien más tiene? Me imagino. Nuevamente es, por ejemplo, cuando las personas ven que tu familia es diferente, que hay algo, van a desear tenerlo y te van a preguntar. Yo he visto a padres que están comenzando, ya tienen hijos un poco grandes, acercarse a mis padres y preguntarles qué fue lo que ellos hicieron, qué consejo les puedes dar. Y es la puerta que se te abre para poder compartir los principios de verdadera educación. Pero si tú no los practicas primero, ¿qué vas a compartir? ¿Cómo vas a poder tener esa oportunidad de testificar? Todo empieza en casa, empieza por ti como padre, el trabajo que tú haces con tus hijos, y luego tus hijos van a también representar a Cristo y otros van a venir a buscar eso mismo que ustedes tienen. Pero empieza por ti como padre y madre. Muy bien. Creo que quedan unos minutitos, Joshua. No sé si hay otro comentario. Gracias a todos. Bueno, bendición, gran bendición. Ese capítulo es, qué hermoso. Entonces, esperamos 2 semanas para el próximo y empezamos con el capítulo 10, Dios en la naturaleza. Muchas lecciones aquí también, pero cerramos con una palabra de oración. No sé si alguien quiere orar para terminar. Ok, Walter, por favor. Oremos, hermano. Padre bendito, Señor, le doy las gracias por podernos reunir con este grupo de hermanos, Señor, de diferentes partes y tener esta comunión y estudio con el propósito, Señor, de aprender y poder enseñar a otros, Señor. Estamos muy agradecidos porque usted ha sido nuestro primer guía, Señor, y también que bendiga, Señor, al hermano Joshua y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas presentes, Señor, aquí en este grupo, que bendiga su hogar, su familia, Señor, y que usted nos vuelva a reunir, Señor, en el año venidero, Señor, confortados y siempre, Señor, teniéndolo presente, oh Dios, agradecido de todo lo que nos ha dado en este momento hasta ahora. Gracias, oh Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Walter. Entonces, hasta el próximo. Dios les bendiga a todos. Y gracias por su Amén. El participación. 4 de enero, ¿no? Sí, 4 de enero. Adiós. Y nos vemos. Bendiciones.